Catecismo de la Iglesia Católica. Primera parte, la profesión de fe. Artículo 2. Y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor. Primero, Jesús. 430. Jesús quiere decir en hebreo, Dios salva. En el momento de la Anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión. Lucas 1. Ya que, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Como dice Marcos 2. Es Él quien en Jesús, su Hijo eterno hecho hombre, salvará a su pueblo de sus pecados, como dice Mateo 1. En Jesús, Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres. 431. En la historia de la salvación, Dios no se ha contentado con librar a Israel de la casa de servidumbre, como dice Deuteronomio 5, haciéndole salir de Egipto. Él los salva además de su pecado, puesto que el pecado es siempre una ofensa hecha a Dios, como dice el Salmo 51. Solo Él es quien puede absolverlo. Por eso es por lo que Israel, tomando cada vez más conciencia de la universalidad del pecado, ya no podrá buscar la salvación más que en la invocación del nombre de Dios Redentor, como dice el Salmo 79. 432. El nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo, como dice Hechos 5 o 3 de Juan 7. Hecho hombre para la redención universal definitiva de los pecados. Él es el nombre divino, el único que trae la salvación, como dice Juan 3 y Hechos 2. Y de ahora en adelante puede ser invocado por todos, porque se ha unido a todos los hombres por la encarnación. De tal forma que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, como dice Hechos 4, Hechos 9 y Santiago 2. 433. El nombre de Dios Salvador era invocado una sola vez al año por el sumo sacerdote para la expiación de los pecados de Israel, cuando había asperjado el propiciatorio del Santo de los Santos con la sangre del sacrificio, como dice Levítico 16. El propiciatorio era el lugar de la presencia de Dios. Cuando San Pablo dice de Jesús, que Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre en Romanos 3, significa que en su humanidad estaba Dios reconciliando al mundo consigo, según 2 Corintios 5. 434. La resurrección de Jesús glorifica el nombre de Dios Salvador, porque de ahora en adelante el nombre de Jesús es el que manifiesta en plenitud el poder soberano del nombre que está sobre todo nombre, como dice Filipenses 2. Los espíritus malignos temen su nombre, según relata Hechos 16. Y en su nombre los discípulos de Jesús hacen milagros, como explica Marcos 16, porque todo lo que piden al Padre en su nombre, Él se lo concede, según Juan 15. 435. El nombre de Jesús está en el corazón de la plegaria cristiana. Todas las oraciones litúrgicas se acaban por la fórmula per Dominum nostrum Iesum Christum, por nuestro Señor Jesucristo. El Ave María culmina en y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La oración del corazón en uso en Oriente, llamada oración a Jesús, dice: Jesucristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de mí, pecador. Numerosos cristianos mueren como Santa Juana de Arco, teniendo en sus labios una única palabra: Jesús. Segundo, Cristo. 436. Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. No pasa a ser el nombre propio de Jesús, sino porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. En efecto, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que le eran consagrados para una misión que habían recibido de Él. Este era el caso de los reyes, como relata primero Samuel 9 o primero de Reyes 1. De los sacerdotes, como dice el Éxodo 29 y Levíticos 8. Y excepcionalmente de los profetas, como está en el primero de Reyes 19. Este debía ser por excelencia el caso del Mesías,
que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino, según el Salmo 2 o Hechos 4. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor, como había profetizado Isaías 11, a la vez como rey y sacerdote, según Zacarías 4, pero también como profeta, según Isaías 61 y Lucas 4. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. 437. El ángel anunció a los pastores el nacimiento de Jesús como el del Mesías prometido a Israel. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Lucas 2. Desde el principio Él es a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo. Concebido como santo en el seno virginal de María. José fue llamado por Dios para tomar consigo a María, su esposa, encinta del que fue engendrado en ella por el Espíritu Santo, para que Jesús, llamado Cristo, nazca de la esposa de José en la descendencia mesiánica de David. 438. La consagración mesiánica de Jesús manifiesta su misión divina. Por otra parte, eso es lo que significa su mismo nombre, porque en el nombre de Cristo está sobreentendido el que ha ungido, el que ha sido ungido, y la unción misma con la que ha sido ungido. El que ha ungido es el Padre, el que ha sido ungido es el Hijo, y lo ha sido en el Espíritu, que es la unción, dice San Ireneo de León. Su eterna consagración mesiánica fue revelada en el tiempo de su vida terrena, en el momento de su bautismo, por Juan, cuando Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, según Hechos 10, para que Él fuese manifestado a Israel, dice Juan 1, como su Mesías. Sus obras y sus palabras le dieron a conocer como el Santo de Dios, dice Marcos 1, Juan 6 y Hechos 3. 439. Numerosos judíos e incluso ciertos paganos que compartían su esperanza reconocieron en Jesús los rasgos fundamentales del mesiánico Hijo de David, prometido por Dios a Israel. Dice Mateo 2. Jesús aceptó el título de Mesías al cual tenía derecho, explica Juan 4, pero no sin reservas, porque una parte de sus contemporáneos lo comprendían según una concepción demasiado humana, dice Mateo 22, esencialmente política, dice Juan 6 o Lucas 24. 440. Jesús acogió la confesión de fe de Pedro, que le reconocía como el Mesías, anunciándole la próxima pasión del Hijo del Hombre, dice Mateo 16. Reveló el auténtico contenido de su realeza mesiánica en la identidad trascendente del Hijo del Hombre, que ha bajado del cielo, según Juan 3, Juan 6 o Daniel 7, a la vez que en su misión redentora como siervo sufriente. Dice Mateo 20, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Por esta razón, el verdadero sentido de su realeza no se ha manifestado más que desde lo alto de la cruz. Solamente después de su resurrección, su realeza mesiánica podrá ser proclamada por Pedro ante el pueblo de Dios. Dice Hechos 2, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien habéis vosotros crucificado. Tercero, Hijo único de Dios. 441. Hijo de Dios en el Antiguo Testamento es un título dado a los ángeles, dice Deuteronomio 32, al pueblo elegido, dice Éxodo 4, a los hijos de Israel, dice Deuteronomio 14, y a sus reyes, como dice 2 Samuel 7. Significa entonces una filiación adoptiva que establece entre Dios y su criatura unas relaciones de una intimidad particular. Cuando el rey Mesías prometido es llamado Hijo de Dios, según 1 Crónicas 17 o el Salmo 2, no implica necesariamente, según el sentido literal de esos textos, que sea más que humano. Los que designaron así a Jesús en cuanto Mesías de Israel, quizás no quisieron decir nada más. 442. No ocurre así con Pedro cuando confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo, según Mateo 16, porque éste le responde con solemnidad,
dice Mateo 16, no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Paralelamente, Pablo dirá a propósito de su conversión en el camino de Damasco, según dice Gálatas 1, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles. Y dice Hechos 9, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, que él era el Hijo de Dios. Este será desde el principio el centro de la fe apostólica, profesada en primer lugar por Pedro como cimiento de la Iglesia. 443. Si Pedro pudo reconocer el carácter trascendente de la filiación divina de Jesús Mesías, es porque éste lo dejó entender claramente. Ante el Sanedrín, a la pregunta de sus acusadores, dice Lucas 22, ¿entonces tú eres el Hijo de Dios? Jesús ha respondido, vosotros lo decís, yo soy. Ya mucho antes, él se designó como el Hijo que conoce al Padre, que es distinto de los siervos que Dios envió antes a su pueblo, superior a los propios ángeles. Distinguió su filiación de la de los discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre, salvo para ordenarles, vosotros pues orad así, Padre nuestro. Y subrayó esta distinción, dice Juan 20, mi Padre y vuestro Padre. 444. Los evangelios narran en dos momentos solemnes el bautismo y la transfiguración de Cristo, que la voz del Padre lo designa como su Hijo amado. Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios, en Juan 3, y afirma mediante este título su preexistencia eterna. Pide la fe, según Juan 3 mismo, en el nombre del Hijo único de Dios. Esta confesión cristiana aparece ya en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz, dice Marcos 15. Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios, porque es solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título Hijo de Dios. 445. Después de su resurrección, su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Dice Romanos 1. Los apóstoles podrán confesar, dice Juan 1, hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad.